La noche era densa, de esas que parecen tragarse la luz de las farolas. El viento susurraba contra las ventanas de la casa, una construcción vieja pero acogedora, con paredes que guardaban más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Yo estaba en la cocina, con las manos hundidas en un bol de masa, intentando preparar algo que calmara el nudo en mi estómago. Mi esposo, un hombre de pocas palabras pero con una mirada que podía atravesarte el alma, estaba en el comedor, revisando unos papeles que traía del trabajo. La tensión entre nosotros era palpable, como un cable estirado a punto de romperse. No habíamos hablado de lo que pasó la semana anterior, pero ambos sabíamos que el silencio no duraría mucho más. De pronto, el sonido de la cerradura girando me hizo soltar el bol. El corazón se me aceleró. No esperaba a nadie, no a esa hora. Miré hacia el comedor, buscando los ojos de mi esposo, pero él ya estaba de pie, con el ceño fruncido. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba ella. Mi suegra. Sin avisar, como siempre. Su silueta recortada contra la luz del porche, con ese abrigo largo que parecía sacado de otra época, y una expresión que mezclaba curiosidad y algo más, algo que no lograba descifrar. «¿Qué haces aquí?», preguntó mi esposo, con un tono que intentaba ser firme pero dejaba escapar un temblor. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos, afilados como cuchillos, recorrieron la sala, deteniéndose en cada rincón, como si buscara algo. O como si ya supiera que iba a encontrar. Avanzó sin pedir permiso, sus pasos resonando en el suelo de madera. Yo me quedé paralizada, con las manos aún pegajosas de masa, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada segundo. «No me gusta entrar a casas ajenas sin avisar», dijo por fin, con esa voz suya que siempre sonaba a reproche disfrazado de amabilidad. «Pero parece que aquí pasan cosas que no me cuentan». Mi esposo y yo intercambiamos una mirada. El nudo en mi estómago se apretó más. Ella no podía saberlo. No había forma. Pero entonces, ¿por qué estaba aquí? ¿Por qué ahora? Sus pasos la llevaron al pasillo, hacia la puerta del sótano, un lugar al que nunca bajábamos. Un lugar que, hasta hace poco, ni siquiera yo sabía que escondía algo. «Es tarde», intenté decir, mi voz apenas un susurro. «Deberías avisar antes de». No terminé la frase. Ella se giró hacia mí, y por un instante, juro que vi una chispa de triunfo en su mirada. Como si supiera que estaba a punto de desenterrar algo que cambiaría todo. Sin decir una palabra, abrió la puerta del sótano y comenzó a bajar las escaleras. El crujido de la madera bajo sus pies era lo único que rompía el silencio. Mi esposo dio un paso hacia adelante, como si quisiera detenerla, pero algo lo frenó. Tal vez el mismo miedo que me mantenía clavada en mi lugar. El sótano era un lugar olvidado, lleno de cajas cubiertas de polvo y muebles que nadie había tocado en años. Pero había algo más. Algo que yo había encontrado por accidente, algo que no le había contado a nadie, ni siquiera a mi esposo. Una caja metálica, cerrada con un candado que no tenía llave, escondida detrás de un viejo librero. La había visto una noche, cuando bajé buscando una bombilla de repuesto. No la abrí, no me atreví, pero algo en su peso, en su frialdad, me hizo sentir que no debía estar ahí. Que no debía existir. Los pasos de mi suegra se detuvieron. Escuché un roce, como si estuviera moviendo algo pesado. Mi esposo me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en sus ojos. No el miedo de un hombre que teme perder algo, sino el miedo de alguien que sabe que está a punto de ser descubierto. «¿Qué es esto?». Su voz subió desde el sótano, cortante, exigiendo respuestas. Subí al borde de las escaleras, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ahí estaba ella, arrodillada frente al librero, con la caja metálica en las manos. La sostenía como si fuera una reliquia, pero sus ojos estaban llenos de furia. No, no era furia. Era algo más profundo, más oscuro. Traición, tal vez. «¿De quién es esto?», preguntó, levantando la mirada hacia nosotros. Su voz temblaba, pero no de miedo. Era como si ya supiera la respuesta, pero quisiera escucharla de nuestros labios. Mi esposo bajó las escaleras lentamente, como si cada paso le costara un pedazo de su alma. Yo lo seguí, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera en la dirección opuesta. Cuando llegamos al sótano, la vi, la caja estaba abierta. No sé cómo lo hizo, no había llave, pero el candado estaba roto, y dentro,
dentro había cosas que no tenían sentido. Papeles amarillentos, fotos borrosas de personas que no reconocía, y algo más. Algo que hizo que mi suegra soltara un grito ahogado y se llevara la mano al pecho. ¿Por qué lo guardaron?, preguntó, su voz ahora un susurro roto. ¿Por qué no me lo dijeron? No supe qué responder. No porque no quisiera, sino porque no entendía. Esos papeles, esas fotos, no eran míos. No eran de mi esposo. Pero entonces, ¿de quién eran? Y, sobre todo, ¿cómo sabía ella de su existencia? La noche se volvió más fría. El aire del sótano parecía congelarse a nuestro alrededor. Mi suegra se puso de pie, todavía sosteniendo una de las fotos, y nos miró como si fuéramos extraños. Como si, en ese momento, hubiéramos dejado de ser su familia. Esto no termina aquí, dijo, y su voz tenía una promesa que me heló la sangre. La casa parecía contener el aliento. El aire en el sótano era espeso, cargado de polvo y de algo más, algo que no podía nombrar pero que se enroscaba en mi pecho como una serpiente. Mi suegra seguía de pie, con la foto en la mano, su rostro una máscara de emociones que se retorcían entre la furia y el dolor. La caja metálica estaba abierta a sus pies, como una tumba recién profanada, y los papeles desparramados sobre el suelo parecían susurros de un pasado que no nos pertenecía. O eso creía yo. Mi esposo, todavía a mi lado, no decía nada. Sus manos temblaban ligeramente, y aunque intentaba mantener la compostura, sus ojos lo traicionaban. Había algo en ellos, un destello de reconocimiento, como si supiera más de lo que dejaba ver. Intenté tocar su brazo, buscar alguna señal de que estábamos juntos en esto, pero él se apartó, apenas un movimiento, pero suficiente para hacerme sentir sola en medio de aquella tormenta. ¿De dónde salió esto?, preguntó mi suegra, su voz ahora más firme, pero con un filo que cortaba el silencio. Levantó la foto hacia la luz mortecina de la bombilla que colgaba del techo. Era una imagen vieja, desvaída, con bordes gastados. En ella, una mujer joven, de pie frente a una casa que no reconocí, sostenía a un niño pequeño en brazos. La mujer sonreía, pero había algo en su expresión, una sombra en sus ojos, que me hizo estremecer. El niño, envuelto en una manta, miraba directamente a la cámara, como si supiera que alguien, años después, estaría viéndolo. No lo sé, dije, y era la verdad. Mi voz sonó débil, casi suplicante, como si necesitara que ella me creyera. Pero su mirada se clavó en mí, y supe que no había espacio para excusas. No lo sabes, repitió, casi escupiendo las palabras. ¿Y tú? Se giró hacia mi esposo, que seguía inmóvil, como si el peso de la caja lo hubiera anclado al suelo. ¿Tampoco sabes nada? Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. En cambio, dio un paso hacia la caja, como si quisiera recoger los papeles, cerrarla, hacer que todo desapareciera. Pero mi suegra fue más rápida. Con un movimiento brusco, se agachó y tomó otro puñado de documentos. Entre ellos, una carta, escrita a mano, con una caligrafía elegante pero temblorosa. La sostuvo frente a nosotros, como si fuera una prueba en un juicio. Esto, dijo, y su voz se quebró por un instante. Esto no debería estar aquí. No en esta casa. Leí las primeras líneas de la carta desde donde estaba. Las palabras eran pocas, pero cada una parecía cargar un peso imposible. Perdóname. No quería que terminara así. Si alguna vez lees esto, sabrás que lo hice por ti. No había firma, no había fecha, pero algo en esas palabras me hizo sentir que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. ¿Quién escribió esto?, pregunté, aunque temía la respuesta. Mi suegra no me miró. Sus ojos estaban fijos en mi esposo, y por primera vez, noté que él evitaba su mirada. Alguien que ya no está, respondió ella, y su tono era una mezcla de tristeza y rabia. Alguien que ustedes dos decidieron olvidar. Eso no tenía sentido. Mi esposo y yo llevábamos apenas 5 años casados, y aunque su familia siempre había sido un enigma para mí, nunca había escuchado hablar de nadie que encajara con esa descripción. ¿Una mujer? ¿Un niño? ¿Una carta que hablaba de perdón? Mi mente daba vueltas, buscando conexiones, pero todo lo que encontraba era un vacío lleno de preguntas. Nadie decidió olvidar nada, dijo mi esposo por fin, su voz baja, casi un gruñido. Pero había algo en su tono, una grieta que dejaba ver que no estaba tan seguro como quería parecer.
Mi suegra soltó una risa seca, sin humor. No mientas. No a mí. No después de todo lo que pasó. ¿Qué pasó? Interrumpí, incapaz de contenerme más. La frustración y el miedo se mezclaban en mi pecho, y necesitaba respuestas. Díganme qué está pasando. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué actúan como si yo no estuviera aquí? Ella me miró entonces, y por un instante, sentí lástima. No por mí, sino por ella. Sus ojos, siempre tan duros, estaban vidriosos, como si estuviera conteniendo un mar de lágrimas. Pero no cedió. En lugar de responderme, guardó la carta y la foto en el bolsillo de su abrigo y cerró la caja con un golpe seco. El sonido resonó en el sótano como un disparo. Esto no es algo que se explica en una noche, dijo, y su voz ahora era fría, casi mecánica. Pero no crean que voy a dejarlo pasar. No esta vez. Se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras, pero antes de desaparecer, se detuvo y nos miró por encima del hombro. Si quieren respuestas, empiecen por ser honestos. Conmigo, y entre ustedes. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas como el polvo que cubría el sótano. Cuando la puerta de arriba se cerró, el silencio que dejó fue ensordecedor. Miré a mi esposo, esperando que dijera algo, que me explicara, que me diera alguna pista de qué demonios estaba pasando. Pero él solo se quedó allí, mirando la caja cerrada, como si pudiera ver a través del metal, como si supiera exactamente qué había dentro. No me mires así, dijo finalmente, sin levantar la vista. No sé más que tú. Pero yo sabía que mentía. Lo sabía por la forma en que sus manos seguían temblando, por la forma en que evitaba mis ojos. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo la caja, no eran solo los papeles o la foto. Era la certeza de que mi vida, nuestra vida, estaba construida sobre un secreto que yo nunca había sospechado. Un secreto que mi suegra, de alguna manera, conocía mejor que yo. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, sentada en el sofá, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Mi esposo se había encerrado en el estudio, diciendo que necesitaba pensar. Pero yo no podía pensar. Mi mente era un torbellino de imágenes. La caja, la carta, la foto de la mujer y el niño, la mirada de mi suegra. Y algo más, algo que no había notado hasta ese momento. En el fondo de la caja, entre los papeles, había visto un objeto pequeño, brillante, medio escondido. No pude distinguir qué era, pero su presencia me perseguía, como si fuera una pieza más del rompecabezas que no podía armar. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas, pero no trajo ninguna claridad. La casa seguía igual, pero todo se sentía diferente. Como si las paredes mismas supieran que algo había cambiado. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si mi suegra no iba a darme respuestas, y mi esposo no estaba dispuesto a hablar, entonces tendría que encontrarlas yo misma. Pero no en el sótano. No todavía. Había algo en ese lugar que me ponía los nervios de punta, como si el aire estuviera cargado de recuerdos que no me pertenecían. Fui a la cocina, donde todavía estaba el bol de masa, ahora seco y olvidado. Mientras lo lavaba, tratando de mantener las manos ocupadas, escuché un ruido en la entrada. Un sobre deslizándose por debajo de la puerta. Me quedé inmóvil, con el agua corriendo sobre mis manos, sintiendo que el corazón se me subía a la garganta. No había pasos, no había timbre, solo el sonido del papel contra el suelo. Me acerqué lentamente, como si el sobre pudiera morderme. Era un sobre blanco, sin sello, sin dirección, solo mi nombre escrito con la misma caligrafía temblorosa de la carta del sótano. Lo abrí con manos torpes, y dentro había una sola hoja, con una frase que me hizo retroceder. Si quieres saber la verdad, busca donde nadie mira. No había firma, pero no la necesitaba. Sabía quién lo había dejado. Y sabía que, quisiera o no, esto apenas comenzaba. El sobre seguía en mis manos, su peso insignificante pero abrumador, como si contuviera algo más que papel. La frase escrita en él, si quieres saber la verdad, busca donde nadie mira, se repetía en mi cabeza como un eco que no podía silenciar. Miré hacia la puerta, esperando ver alguna sombra, algún indicio de quien lo había dejado, pero solo había silencio. La calle afuera estaba vacía, bañada por la luz pálida de la mañana. Me quedé allí, paralizada, hasta que el sonido de una puerta crujiendo me sacó del trance. Mi esposo salió del estudio,
con ojeras marcadas y el rostro tenso, como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el sobre con un movimiento de barbilla. Su voz era áspera, casi acusadora, pero sus ojos evitaban los míos. Alguien lo dejó, respondí, sosteniendo el papel con más fuerza de lo necesario. Debajo de la puerta. Es para mí. Él frunció el ceño, dio un paso hacia mí, pero se detuvo. Había algo en su postura, una rigidez que no era normal, como si estuviera luchando contra el impulso de arrancarme el sobre de las manos. ¿Qué dice?, preguntó, y aunque intentó sonar casual, había un filo en su tono que no podía ignorar. Se lo mostré, aunque una parte de mí no quería. No porque temiera su reacción, sino porque sentía que ese mensaje era mío, solo mío, como si la persona que lo escribió supiera que yo sería la única en buscar la verdad. Él leyó la frase en silencio, y por un instante, vi algo cruzar por su rostro. ¿Miedo? ¿Culpa? No pude descifrarlo antes de que su expresión se endureciera de nuevo. Es una broma, dijo, devolviéndome el papel con un gesto brusco. O alguien jugando con nosotros. Tíralo. Pero no lo tiré. Lo guardé en el bolsillo de mi bata, sintiendo el roce del papel contra mi piel como un recordatorio constante. No era una broma. No después de lo que vimos en el sótano, no después de la forma en que mi suegra nos miró, como si supiera algo que nosotros no. O, peor aún, como si supiera algo que mi esposo sí conocía y yo no. El día pasó en una especie de neblina. Intenté seguir con la rutina, limpiar la cocina, revisar el correo, preparar café, pero todo se sentía fuera de lugar. Cada ruido en la casa me hacía saltar, cada sombra parecía esconder algo. Mi esposo se quedó en el estudio la mayor parte del tiempo, encerrado con sus papeles, pero yo sabía que no estaba trabajando. Lo escuché caminar de un lado a otro, murmurar para sí mismo, como si estuviera discutiendo con alguien que no estaba allí. Decidí que no podía esperar más. Si quería respuestas, tenía que empezar a buscar, aunque no tuviera idea de por dónde. La frase del sobre era una pista, aunque vaga. Busca donde nadie mira. ¿Dónde era eso? El sótano era el lugar obvio, pero algo me decía que no era tan simple. Mi suegra había encontrado la caja demasiado rápido, como si supiera exactamente dónde estaba. Y si ella lo sabía, entonces tal vez había otros lugares en la casa, otros secretos escondidos en rincones que nunca se me habría ocurrido revisar. Subí al segundo piso, a la habitación que usábamos como depósito. Era un cuarto pequeño, lleno de cajas de mudanza que nunca desempacamos, ropa vieja y muebles que no encajaban en ningún lado. Nadie subía allí, ni siquiera mi esposo. Era el tipo de lugar que pasa desapercibido, el tipo de lugar donde nadie mira. Encendí la luz, una bombilla desnuda que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse, y comencé a revisar. Las cajas eran un caos. Libros, fotos, recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Encontré un álbum de fotos antiguo, con la cubierta de cuero gastada. Lo abrí, esperando encontrar algo familiar, pero las imágenes eran de desconocidos. Gente en fiestas, en parques, en casas que no reconocía. Pero había una foto que me detuvo en seco. Era la misma mujer de la foto del sótano, esta vez sola, sentada en un banco, con una mirada perdida que me hizo sentir un escalofrío. En la parte trasera de la foto, alguien había escrito una fecha, 15 de marzo, 1998. Hace casi 30 años. No tenía sentido. Mi esposo y yo no vivíamos en esta casa en 1998. Ni siquiera nos conocíamos entonces. Pero la casa era vieja, había pertenecido a su familia por generaciones. ¿Era posible que esa mujer hubiera vivido aquí? ¿Que la caja del sótano fuera suya? Y si era así, ¿por qué mi suegra reaccionó como si la conociera? Seguí revisando, moviendo cajas, abriendo cajones, buscando cualquier cosa que pudiera darme una pista. Encontré más cartas, todas en la misma caligrafía temblorosa. Algunas eran cortas, apenas unas líneas, otras más largas, llenas de palabras que parecían cargadas de arrepentimiento. No quería irme, pero no había otra opción. Si tan solo hubiera hablado antes, tal vez todo sería diferente. Ninguna tenía firma, ninguna mencionaba nombres, pero todas parecían dirigidas a alguien específico, alguien que debía saber de qué hablaban. Entonces lo vi. En el fondo de una caja,
Debajo de una pila de ropa vieja, había un joyero pequeño, de madera tallada. No era lujoso, pero tenía un aire de antigüedad, como si hubiera sido importante para alguien. Lo abrí con cuidado, y dentro encontré un collar. Un colgante sencillo, con una piedra azul que brillaba bajo la luz parpadeante. Pero no fue el collar lo que me hizo contener el aliento. Fue el trozo de papel doblado que estaba dentro, con una sola palabra escrita: perdón. El sonido de pasos en las escaleras me hizo cerrar el joyero de golpe. Guardé el collar en mi bolsillo, junto con el sobre, y me giré justo a tiempo para ver a mi esposo en la puerta. Su rostro estaba pálido, y por un momento, pensé que iba a desmayarse. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz baja, casi un susurro. «Busco respuestas», respondí, y esta vez no dejé que mi voz temblara. «¿Porque tú no me las estás dando?». Él dio un paso hacia mí, y por un instante, pensé que iba a decir algo que lo explicara todo. Pero en lugar de eso, se quedó callado, mirando el joyero en mis manos como si fuera una bomba a punto de estallar. «No sigas con esto», dijo finalmente, y había una súplica en su voz que nunca había escuchado antes. «Por favor. Hay cosas que es mejor no saber». Pero ya era demasiado tarde. El collar en mi bolsillo, la carta en el sobre, las fotos, las palabras de mi suegra, todo apuntaba a algo que no podía ignorar. Y entonces, mientras él seguía mirándome, escuché el timbre de la puerta. Un sonido agudo, insistente, que rompió el silencio como un cuchillo. Mi esposo se tensó, y yo supe, sin necesidad de preguntar, que quien estaba afuera no era un vecino ni un repartidor. Era alguien que sabía más de lo que nosotros estábamos dispuestos a admitir. El timbre seguía resonando, un eco punzante que parecía atravesar las paredes de la casa. Mi esposo y yo nos quedamos inmóviles, atrapados en un instante que se sentía como el borde de un precipicio. El joyero aún estaba en mis manos, el collar y el sobre quemaban en mi bolsillo, y la mirada de mi esposo era una mezcla de súplica y pánico que nunca le había visto. El timbre sonó otra vez, más insistente, como si quien estaba afuera supiera que no queríamos abrir. «Voy a ver quién es», dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Di un paso hacia la escalera, pero mi esposo me tomó del brazo, su agarre más fuerte de lo necesario. «No», dijo, casi en un susurro. «Déjame a mí». Lo miré, buscando en sus ojos alguna pista de lo que estaba pasando, pero solo encontré sombras. Soltó mi brazo y bajó las escaleras rápidamente, como si quisiera dejar atrás lo que acababa de pasar en esa habitación. Lo seguí, más lento, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Cuando llegamos a la puerta principal, él ya estaba abriéndola. En el umbral estaba un hombre que no reconocí. Era mayor, tal vez de unos 60 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y un traje que parecía caro pero desgastado, como si lo hubiera usado demasiadas veces. Sus ojos, de un azul desvaído, nos recorrieron a ambos antes de detenerse en mi esposo. Había algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, que me hizo sentir que no era un extraño. No para él. «¿Puedo pasar?», preguntó, su voz grave pero calma, como si estuviera acostumbrado a que le dijeran que sí. Mi esposo dudó, solo un instante, antes de hacerse a un lado. «Claro», murmuró, aunque sonó más como una rendición que como una invitación. El hombre entró, trayendo consigo un olor a tabaco y a algo más, algo metálico que no podía identificar. Se detuvo en la sala, mirando a su alrededor como si estuviera midiendo cada detalle, los muebles, las fotos en las paredes, el desorden que había dejado en la mesa del comedor. Luego se giró hacia mí, y por un momento, sus ojos se encontraron con los míos. Fue como si estuviera buscando algo en mi rostro, algo que no estaba seguro de encontrar. «No nos conocemos», dijo, extendiendo una mano. «Soy Esteban». Tomé su mano por reflejo, pero mi mente estaba en otra parte. Esteban. El nombre no me decía nada, pero la forma en que mi esposo se tensó al escucharlo me hizo sospechar que para él sí significaba algo. «Un placer», mentí, soltando su mano rápidamente. «No estoy aquí por casualidad», continuó Esteban, sentándose en el sofá sin esperar a que lo invitaran. Sacó un cigarrillo del bolsillo de su chaqueta, pero no lo encendió, solo lo hizo girar entre sus dedos. «Hay cosas que necesitan hablarse. Cosas que no pueden quedarse enterradas para siempre». Mi esposo se quedó de pie,
cruzado de brazos, como si quisiera poner una barrera entre él y el hombre. ¿Qué quieres?, preguntó, y su tono era más duro de lo que esperaba, casi desafiante. Esteban sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la clase de sonrisa que alguien da cuando sabe que tiene el control. Quiero lo mismo que tú, supongo. La verdad. Hizo una pausa, mirando el cigarrillo en su mano como si fuera un recuerdo. O al menos, una parte de ella. No pude contenerme más. Si sabes algo, dilo, espeté, sintiendo que la paciencia se me agotaba. Todo esto, las cartas, las fotos, la caja en el sótano, ¿qué significa? ¿Quién eres? Esteban levantó la vista, y por un momento, pensé que iba a responder. Pero en lugar de eso, se puso de pie y caminó hacia la mesa del comedor, donde aún estaban los papeles que mi esposo había estado revisando la noche anterior. Los miró de reojo, como si supiera exactamente qué eran, y luego se giró hacia nosotros. No soy yo quien tiene que explicarte, dijo, dirigiéndose a mí pero mirando a mi esposo. Pregúntale a él. Pregúntale por qué guardó todo esto. Pregúntale por qué nunca te habló de ella. ¿De quién? Mi voz salió más alta de lo que esperaba, casi un grito. Sentí el collar en mi bolsillo, pesado como una piedra, y el sobre, arrugado contra mi piel. ¿De quién hablas? Esteban no respondió. En cambio, sacó una foto de su chaqueta, una igual a la que había visto en el sótano, la mujer con el niño en brazos, frente a una casa desconocida. La dejó sobre la mesa, como si fuera una carta en un juego que yo no entendía. Esto no es un juego, dijo, y su voz era baja, casi un murmullo. Pero si sigues buscando, vas a encontrar cosas que no te van a gustar. Mi esposo dio un paso hacia adelante, como si quisiera tomar la foto, pero se detuvo. No tienes derecho a estar aquí, dijo, y había un temblor en su voz que no podía ocultar. Esto no es asunto tuyo. ¿No? Esteban alzó una ceja, y por primera vez, vi algo en su rostro que no era calma ni control. Era dolor, crudo y desnudo. Después de todo lo que pasó, ¿crees que no es asunto mío? El silencio que siguió fue sofocante. Sentí que el aire se volvía más denso, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Miré a mi esposo, esperando que dijera algo, que negara lo que Esteban insinuaba, que me diera una explicación. Pero no dijo nada. Solo miró la foto sobre la mesa, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre, reconocimiento. No era sorpresa, no era confusión. Era la mirada de alguien que sabe exactamente lo que está viendo. Basta, dije, incapaz de soportar más el silencio. Si nadie me va a decir qué está pasando, lo voy a averiguar yo misma. Di un paso hacia la puerta, aunque no tenía idea de a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme allí, atrapada entre sus secretos y sus medias verdades. Pero antes de que pudiera salir, Esteban habló de nuevo. Ten cuidado con lo que buscas, dijo, y su voz era casi amable, como si realmente le preocupara lo que me pudiera pasar. Hay cosas que, una vez que las sabes, no puedes olvidarlas. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. No me giré, pero sentí sus ojos en mi espalda, y los de mi esposo también. El collar en mi bolsillo parecía latir, como si tuviera vida propia. Y entonces, desde algún lugar de la casa, escuché un ruido. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Venía del sótano. Mi esposo y Esteban se miraron, y por un instante, pareció que compartían un entendimiento que yo no podía alcanzar. Luego, sin decir una palabra, mi esposo corrió hacia la puerta del sótano, con Esteban siguiéndolo de cerca. Yo me quedé atrás, con el corazón en la garganta, sintiendo que cada paso que daba hacia ese lugar me acercaba más a algo que no estaba segura de querer descubrir. El eco del golpe en el sótano reverberaba en mis oídos, un sonido que parecía más una advertencia que un accidente. Mi esposo y Esteban ya estaban bajando las escaleras, sus pasos resonando en la madera vieja, mientras yo me quedaba en el umbral, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a romperme las costillas. El collar en mi bolsillo parecía pesar más que nunca, y la frase del sobre, si quieres saber la verdad, busca donde nadie mira, se repetía en mi mente como un mantra. Pero ahora, con ese ruido, sentía que la verdad estaba más cerca, y no estaba segura de querer enfrentarla. Bajé lentamente, cada escalón crujiendo bajo mi peso, como si la casa misma estuviera protestando. El aire del sótano era frío,
húmedo, y olía a moho y a algo más, algo metálico que me recordaba al olor que Esteban había traído consigo. Cuando llegué al final de las escaleras, vi a mi esposo y a Esteban de pie frente al librero donde había estado la caja metálica. Pero la caja no estaba allí. En su lugar, había un espacio vacío, y en el suelo, un montón de libros y objetos desparramados, como si alguien hubiera estado buscando algo con prisa. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz temblando más de lo que quería. Nadie respondió de inmediato. Esteban estaba agachado, revisando los objetos en el suelo, mientras mi esposo miraba el librero con una expresión que no podía descifrar. Era como si estuviera viendo un fantasma. No está, dijo Esteban finalmente, levantándose con un trozo de papel en la mano. Era otro de esos papeles amarillentos, con la misma caligrafía temblorosa que había visto antes. Lo sostuvo frente a mi esposo, como si fuera una acusación. Alguien se llevó la caja. Mi esposo no dijo nada, pero sus manos se cerraron en puños, y por un instante, pensé que iba a golpear a Esteban. En cambio, se giró hacia mí, y su mirada era una mezcla de furia y desesperación. ¿Subiste aquí después de anoche?, preguntó, su voz baja pero afilada. No, respondí, sintiendo que la pregunta era una trampa. No toqué nada. ¿Por qué? ¿Crees que fui yo? No estoy diciendo eso, dijo, pero su tono no era convincente. Había algo en su forma de mirarme, como si estuviera buscando una mentira en mi rostro. Basta de juegos, interrumpió Esteban, arrojando el papel al suelo. Se acercó al librero y comenzó a moverlo, como si esperara encontrar algo detrás. El mueble era pesado, pero él lo empujó con una fuerza que no parecía encajar con su edad. Cuando el librero se movió, dejó al descubierto una pared de cemento, pero había algo extraño en ella. Una grieta, apenas visible, que parecía formar un rectángulo, como si fuera una puerta disimulada. ¿Qué es eso?, pregunté, dando un paso hacia adelante, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que me detuviera. Esteban no respondió. En cambio, presionó la pared, y con un chasquido sordo, una sección cedió, revelando un espacio oscuro detrás. Era un hueco, no muy grande, pero lo suficientemente amplio como para que una persona pudiera pasar de lado. El olor a tierra y humedad salió del hueco, y mi estómago se apretó. Esto no debería estar aquí, dijo Esteban, su voz apenas un susurro. Sacó una linterna del bolsillo de su chaqueta y alumbró el interior. Era un compartimento pequeño, lleno de telarañas y polvo, pero también había algo más, otra caja, más pequeña que la primera, de madera en lugar de metal, con un candado oxidado. Mi esposo dio un paso hacia adelante, pero Esteban lo detuvo con un gesto. No toques nada, dijo, y había una autoridad en su voz que no admitía discusión. Sacó la caja con cuidado, como si temiera que fuera a desmoronarse, y la colocó en el suelo. El candado estaba tan viejo que se rompió con un solo golpe de la linterna. Dentro había más papeles, pero también algo más. Un pequeño cuaderno, con la cubierta de cuero gastada, y un objeto envuelto en un paño sucio. Esteban desenvolvió el paño con cuidado, y lo que apareció me dejó sin aliento, un anillo, sencillo pero con una inscripción grabada en el interior. No pude leerla desde donde estaba, pero la forma en que Esteban lo miró, con los ojos entrecerrados y la mandíbula tensa, me dijo que significaba algo. ¿Qué es todo esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sentía que el sótano se estaba cerrando sobre mí, como si las paredes mismas estuvieran conspirando para mantener el secreto. Esteban no me miró. En cambio, abrió el cuaderno y comenzó a leer en silencio, pasando las páginas con dedos temblorosos. Mi esposo, que hasta ese momento había estado inmóvil, dio un paso hacia adelante, pero Esteban levantó una mano para detenerlo. No te acerques, dijo, y su voz era fría, casi cruel. ¿Qué dice?, insistí, incapaz de contenerme. El collar en mi bolsillo parecía arder, y el peso de todo lo que había encontrado, el sobre, las cartas, las fotos, me aplastaba. Esteban cerró el cuaderno y me miró por primera vez desde que había entrado al sótano. Es un diario, dijo. Pero no es de tu suegra. Ni de él. Señaló a mi esposo con un movimiento de cabeza. Es de alguien que vivió aquí mucho antes que ustedes. ¿Quién?, pregunté, aunque temía la respuesta. Esteban no respondió de inmediato. En cambio, tomó el anillo y lo sostuvo a la luz. La inscripción brilló débilmente,
y por un instante, pensé que iba a leerla en voz alta. Pero no lo hizo. En cambio, lo guardó en su bolsillo y se puso de pie. Esto no es algo que debas saber todavía, dijo, dirigiéndose a mí. Pero si sigues buscando, no habrá vuelta atrás. Mi esposo finalmente habló, su voz ronca, como si le costara encontrar las palabras. Eso no es tuyo. Devuélvelo. Esteban lo miró, y por un momento, pensé que iba a golpearlo. Pero en lugar de eso, soltó una risa amarga. No es mío. Pero tampoco es tuyo. Y si quieres que siga siendo así, será mejor que empieces a hablar. El silencio que siguió fue insoportable. Sentí el collar en mi bolsillo, el sobre, el peso de todas las preguntas que no tenían respuesta. Y entonces, desde la esquina del sótano, escuché otro ruido. No un golpe esta vez, sino un roce, como si alguien estuviera moviendo algo. Todos nos giramos al mismo tiempo, pero no había nada. Solo sombras, polvo y el eco de algo que no podíamos ver. Tenemos que salir de aquí, dijo Esteban, y por primera vez, su voz tenía un dejo de urgencia. Tomó la caja de madera y el cuaderno, y comenzó a subir las escaleras. Mi esposo lo siguió, pero yo me quedé atrás, mirando el hueco en la pared, sintiendo que algo, o alguien, me observaba desde la oscuridad. Las escaleras del sótano crujieron bajo los pasos apresurados de Esteban y mi esposo, dejando atrás un silencio que parecía vibrar con lo que no se había dicho. Me quedé allí, sola, con la mirada fija en el hueco oscuro de la pared, ese espacio que parecía susurrar secretos que no estaba segura de querer escuchar. El collar en mi bolsillo pesaba como una cadena, y el sobre, con su mensaje críptico, era como una brújula que apuntaba a un lugar al que temía llegar. Pero no podía quedarme quieta. No después de todo lo que había visto, todo lo que había sentido. Di un paso hacia el hueco, mi mano temblando mientras tocaba el borde rugoso del cemento. Estaba frío, como si el corazón de la casa estuviera congelado. El roce que había escuchado antes volvió, más claro esta vez, como si algo se moviera en la oscuridad. No era un sonido fuerte, pero tenía una cualidad que me erizaba la piel, como uñas raspando contra madera. Me detuve, con el corazón en la garganta, y saqué el celular del bolsillo para usar su linterna. La luz temblorosa iluminó el hueco, revelando telarañas rotas y un suelo cubierto de polvo, pero nada más. Sin embargo, el aire se sentía diferente, como si alguien hubiera estado allí hace apenas un instante. Di un paso más, agachándome para entrar, cuando escuché la voz de mi esposo desde arriba. «Sube», gritó, y había un borde de pánico en su voz que me hizo retroceder. Pero no obedecí de inmediato. Algo me mantenía allí, una curiosidad que rayaba en la obsesión. Me arrodillé y alumbré el fondo del hueco, donde vi algo que no había notado antes, una marca en la pared, como un grabado tosco. Era un símbolo, una especie de espiral con una línea cruzándola, como si alguien lo hubiera tallado con un cuchillo. No sabía qué significaba, pero algo en su forma me hizo sentir que no era casual. Subí las escaleras a regañadientes, con el símbolo grabado en mi mente. Cuando llegué a la sala, Esteban estaba sentado en el sofá, con la caja de madera y el cuaderno sobre la mesa frente a él. Mi esposo estaba de pie, caminando de un lado a otro, como un animal enjaulado. La tensión entre ellos era palpable, como si estuvieran a punto de explotar. «¿Qué encontraste ahí abajo?», preguntó Esteban, sin levantar la vista del cuaderno. Su tono era tranquilo, pero había una corriente subterránea de algo más, algo que me hacía desconfiar de él. «Nada», mentí, y no sé por qué lo hice. Tal vez porque no quería compartir el símbolo, no todavía. Sentía que era mío, una pieza del rompecabezas que solo yo debía descifrar. Mi esposo se detuvo y me miró, sus ojos entrecerrados. «¿Nada?», repitió, y su tono era una mezcla de incredulidad y algo más oscuro, como si supiera que estaba ocultando algo. «No había nada más que polvo y telarañas», dije, sosteniendo su mirada. Pero el collar en mi bolsillo parecía latir, y el sobre crujió cuando me moví, como si estuviera recordándome su presencia. Esteban abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz alta, su voz grave llenando la sala. «No sé cuánto tiempo me queda. Todo se siente como si se estuviera desmoronando. Él cree que puede controlar esto, pero está equivocado. Nadie puede. Si alguien encuentra esto, por favor, no dejen que se repita». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire.
Sentí un escalofrío, no solo por lo que decía el cuaderno, sino por la forma en que Esteban lo leía, como si cada palabra fuera un peso que llevaba años cargando. Miré a mi esposo, esperando alguna reacción, pero él solo apretó los puños, su rostro una máscara de contención. ¿Quién escribió eso? Pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. La mujer de la foto, la que aparecía en todas las imágenes, en las cartas, en los fragmentos de un pasado que no entendía. Esteban cerró el cuaderno con un golpe seco. Alguien que vivía aquí, dijo. Alguien que sabía cosas que no debía. Y alguien que pagó un precio por ello. ¿Qué precio? Mi voz salió más débil de lo que quería, Bat no podía evitarlo. Cada nueva pieza de información era como un golpe, y sentía que estaba a punto de derrumbarme. Esteban no respondió de inmediato. En cambio, tomó el anillo que había encontrado en la caja y lo sostuvo entre sus dedos, mirándolo como si pudiera hablarle. Esto era de ella, dijo finalmente. Pero no era solo un anillo. Era una promesa. Y alguien la rompió. Mi esposo dio un paso hacia adelante, su rostro pálido. Basta, dijo, y su voz era un gruñido. No tienes derecho a venir aquí y revolver el pasado. Esto no te concierne. ¿No me concierne? Esteban se puso de pie, y por primera vez, vi una chispa de furia en sus ojos. Tú no decides que me concierne. No después de lo que hiciste. El silencio que siguió fue como un abismo. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba, y el collar en mi bolsillo parecía quemarme. ¿Qué hiciste? Pregunté, girándome hacia mi esposo. Mi voz era un susurro, pero estaba cargada de una furia que no sabía que llevaba dentro. Él no me miró. Sus ojos estaban fijos en Esteban, y por un momento, pensé que iba a atacarlo. Pero en lugar de eso, se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. No es lo que piensas, dijo, y su voz era tan baja que apenas lo escuché. Entonces dime qué es, espeté, dando un paso hacia él. Porque estoy harta de secretos, de medias verdades, de que todos sepan más que yo. Antes de que pudiera responder, el teléfono de la casa sonó, un sonido agudo que cortó el aire como un cuchillo. Todos nos quedamos inmóviles, como si el timbre fuera una señal de algo que no queríamos enfrentar. Mi esposo se levantó lentamente y fue a contestar, pero antes de que pudiera decir una palabra, escuché la voz al otro lado de la línea. Era mi suegra. Necesito que vengas a mi casa, dijo, su voz fría y cortante, incluso a través del altavoz. Ahora. Y trae lo que encontraste. Mi esposo colgó sin responder, pero su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Miró a Esteban, luego a mí, y por un instante, pensé que iba a confesar algo. Pero en lugar de eso, tomó su chaqueta y dijo, voy a ir. Quédate aquí. No, dije, y mi voz era más firme de lo que esperaba. Voy contigo. Esteban no dijo nada, pero tomó la caja de madera y el cuaderno, y nos siguió hasta la puerta. Mientras salíamos, sentí el peso del collar en mi bolsillo, el sobre, el símbolo tallado en la pared. Y algo más, algo que no podía nombrar pero que sentía en los huesos, la certeza de que, fuera lo que mi suegra quería mostrarnos, iba a cambiar todo. El trayecto a la casa de mi suegra fue un silencio opresivo, roto solo por el zumbido del motor y el golpeteo de la lluvia que había comenzado a caer, como si el cielo mismo estuviera llorando lo que nosotros no podíamos. Mi esposo conducía, con las manos apretadas en el volante, su rostro una máscara de tensión. Esteban iba en el asiento trasero, la caja de madera y el cuaderno en su regazo, sus ojos fijos en la ventana como si buscara respuestas en la tormenta. Yo seguía sintiendo el collar en mi bolsillo, su peso una presencia constante, y el sobre, con esa frase que me perseguía, si quieres saber la verdad, busca donde nadie mira. Pero ahora, mientras nos acercábamos a la casa de mi suegra, sentía que la verdad estaba a punto de encontrarnos, quisiéramos o no. La casa apareció al final de una calle estrecha, una construcción vieja con un jardín descuidado y ventanas que parecían ojos ciegos en la penumbra. La puerta principal estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde el interior, como si nos invitara a entrar en una trampa. Mi esposo estacionó sin decir una palabra, pero cuando apagó el motor, el silencio se volvió aún más pesado. Nadie se movió por un momento, hasta que Esteban abrió su puerta y salió, la caja bajo el brazo. Vamos, dijo, su voz baja pero firme, como si supiera que no había vuelta atrás.
Entramos en la casa, y el aire olía a cera quemada y a algo más, algo rancio que no podía identificar. Mi suegra estaba en la sala, sentada en un sillón antiguo, con una vela encendida sobre la mesa frente a ella. A su lado, sobre una mesa auxiliar, estaba la caja metálica del sótano, la que había desaparecido. Sus ojos nos recorrieron, deteniéndose en Esteban con una mezcla de desprecio y algo más profundo, algo que parecía dolor antiguo. Llegaron, dijo, su voz fría como el hielo. Siéntense. No había espacio para discutir. Nos sentamos, mi esposo y yo en el sofá, Esteban en una silla al otro lado de la mesa. La caja metálica parecía dominar la habitación, su presencia tan pesada como las palabras que nadie se atrevía a decir. Mi suegra tomó un sobre idéntico al que había encontrado en mi casa, pero este estaba abierto, y dentro había más papeles, más fotos, más fragmentos de un pasado que se sentía como una telaraña. ¿Por qué la guardaste?, preguntó, mirando a mi esposo. Su voz era un látigo, cada palabra cortando el aire. ¿Por qué no la destruiste? Mi esposo bajó la mirada, sus manos apretadas en su regazo. No podía, murmuró. No después de todo. ¿Todo qué? Espeté, incapaz de contenerme más. El collar en mi bolsillo parecía arder, y la furia que había estado conteniendo explotó. Díganme qué está pasando. Todos ustedes saben algo, y yo estoy aquí, atrapada en sus secretos, sin entender nada. Mi suegra me miró, y por primera vez, vi algo en sus ojos que no era frialdad. Era lástima. No es tu culpa, dijo, y su voz se suavizó, aunque solo un poco. Pero hay cosas que no se pueden explicar sin romper todo. Entonces rómpanlo, dije, mi voz temblando de rabia y miedo. Porque no voy a seguir viviendo en una casa donde todo es un misterio, donde todos mienten. Esteban puso la caja de madera sobre la mesa, junto a la metálica, y abrió el cuaderno. Ella tiene derecho a saber, dijo, mirando a mi suegra. Todos lo tenemos. Mi suegra soltó un suspiro largo, como si estuviera exhalando años de peso. Tomó una foto de la caja metálica, la misma mujer con el niño, y la sostuvo frente a nosotros. Esta era mi hermana, dijo, y su voz se quebró, solo un instante. Y este era su hijo. El silencio que siguió fue como un golpe. Mi esposo se tensó, y Esteban bajó la mirada, como si las palabras de mi suegra confirmaran algo que ya sabía. Yo, en cambio, sentía que el mundo se inclinaba bajo mis pies. ¿Tu hermana?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué nadie me habló de ella? Porque desapareció, dijo mi suegra, y cada palabra parecía costarle un pedazo de su alma. Hace casi 30 años. Y con ella, su hijo. Nadie supo qué pasó. Nadie, excepto él. Señaló a mi esposo, y sus ojos eran puro fuego. Miré a mi esposo, esperando que lo negara, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él solo cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. No fue así, dijo finalmente, su voz rota. No fue mi culpa. ¿No fue tu culpa?, gritó mi suegra, levantándose del sillón. La vela parpadeó, y por un momento, la habitación pareció oscurecerse. Tú sabías dónde estaba. Sabías lo que estaba pasando, y no hiciste nada. Esteban se puso de pie, interponiéndose entre ellos. Basta, dijo, y su voz era un trueno. Esto no ayuda a nadie. Se giró hacia mí, y sus ojos eran una súplica. Ella no sabe nada, ¿verdad? No le contaste. ¿Contarme qué? Mi voz era un grito ahora, y sentía las lágrimas quemándome los ojos. Díganme de una vez. Mi esposo se levantó, tambaleándose, como si el peso de las palabras lo estuviera aplastando. Yo era un niño, dijo, y su voz era un susurro roto. No entendía lo que estaba pasando. Solo vi cosas. Escuché cosas. Y cuando quise hablar, ya era demasiado tarde. ¿Tarde para qué?, pregunté, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Mi suegra tomó el cuaderno de Esteban y lo abrió en una página marcada. Leyó en voz alta, su voz temblando. No puedo seguir viviendo con esto. Él lo sabe. Siempre lo supo. Si alguien encuentra esto, por favor, díganle que lo siento. Díganle que nunca quise dejarlo. Cerró el cuaderno y me miró. Mi hermana estaba huyendo, dijo. De algo, o de alguien. Nunca supimos quién.
Pero dejó estas cosas, estas pistas, porque sabía que algún día alguien las encontraría. ¿Y tú? Señaló a mi esposo. Tú estabas allí. Eras el único que sabía dónde estaba esa caja. Mi esposo negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. No lo sabía, dijo. No hasta después. Y cuando lo supe, no podía decirlo. No podía. El collar en mi bolsillo parecía latir, y de repente, lo saqué, sosteniéndolo frente a ellos. Esto, dije, mi voz temblando. Lo encontré en el cuarto de arriba. ¿Es de ella? ¿De tu hermana? Mi suegra tomó el collar con manos temblorosas, y por un momento, pensé que iba a desmayarse. Sí, susurró. Era suyo. Lo llevaba siempre. Antes de que pudiera decir más, un estruendo sacudió la casa. Venía de arriba, como si algo hubiera caído, o alguien hubiera entrado. Todos nos quedamos inmóviles, el aire cargado de miedo. Esteban sacó una navaja del bolsillo, y mi esposo se puso frente a mí, como si quisiera protegerme. Pero fue mi suegra quien se movió primero, corriendo hacia las escaleras con una agilidad que no le conocía. Subimos tras ella, el corazón en la garganta, y cuando llegamos al segundo piso, encontramos la puerta del ático abierta. Dentro, en el suelo, estaba la caja metálica, abierta, con más fotos y papeles desparramados. Pero no fue eso lo que me detuvo. Fue la figura en la esquina, una sombra que no debería estar allí. No era una persona, no exactamente, pero tenía forma, y cuando me miró, sentí un frío que no podía explicar. ¿Quién eres? Grité, pero la figura no respondió. En cambio, levantó una mano, señalando la caja, y luego se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Mi suegra cayó de rodillas, sollozando. Es ella, susurró. Siempre ha estado aquí. Esteban me tomó del brazo, su rostro pálido. No es un fantasma, dijo, pero su voz temblaba. Es un mensaje. Ella quería que lo encontraras. Miré la caja, las fotos, el collar en las manos de mi suegra, y supe que la verdad, fuera lo que fuera, estaba allí. Pero también supe que, al encontrarla, había abierto algo que no podía cerrar. La casa, la caja, los secretos, todos estaban vivos, y nos habían atrapado a todos.